Muy buenas tardes para todas y todos. El Centro Cultural del Banco de la República en Tunja, en alianza con la Maestría y Doctorado en Historia de la UPTC, les damos la bienvenida y agradecemos su interés por participar en esta conferencia titulada Mujeres en la Historia de Colombia, a cargo de Ana Serrano Galvis. Antes de empezar, le cedo la palabra a Catherine Mora. Ella es coordinadora de la Maestría y Doctorado en Historia. Adelante, profesora. Buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta tarde en una conferencia más de esta alianza con el Centro Cultural del Banco de la República de Tunja, pues entidad a la que damos gracias por su colaboración. Me permito presentar a nuestra conferencista de hoy. Ella es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios de género del Colegio de México y candidata a doctora en historia también por el Colegio de México. Tiene varias publicaciones sobre el tema de historia de las mujeres en diferentes revistas indexadas. Entre ellas también, entre sus publicaciones, cabe destacar la publicación del Banco de la República, el Boletín Cultural y Bibliográfico número 97, que estuvo dedicado a la participación de las mujeres en la independencia. Es el penúltimo boletín que pueden consultar en línea todas las personas que quieran saber más. Bien, pues damos la palabra a la conferencista. Recordamos al público dejar sus preguntas en la sección de comentarios para formularlas al finalizar. Muchas gracias y tiene la palabra Ana. Buenas tardes, muchas gracias a ti. Primero que todo, quiero agradecer esta invitación, esta oportunidad para compartir con otras personas estas investigaciones que, digamos, no son solo mías, sino forman parte de toda una corriente relativa a la historia de las mujeres que, digamos, no solamente en Colombia ni en Latinoamérica, sino que es algo que se viene desarrollando a nivel mundial, ¿no? He querido dividir mi conferencia en tres partes que me parecen importantes para que entendamos, sí, la cuestión de las mujeres en la historia de Colombia, pero también por qué esta conferencia está enmarcada dentro de o dentro de la intención de mostrar pues, perspectivas históricas de la diversidad. Entonces, ¿por qué la historia de las mujeres se enmarcaría en esta cuestión de perspectivas históricas de la diversidad? Para entender esto, como les decía, está dividido en tres partes. Primero, una parte historiográfica que nos habla de la historia de las mujeres, es decir, cómo empezó esta cuestión de la historia de las mujeres. También una parte de qué problemas se encontraron cuando esto empezó y se siguen encontrando aún hoy en día. Cuestiones teóricas y metodológicas que de distintas maneras los autores en distintos momentos han ido solucionando. Y ya lo que sería la parte de qué ocurrió, ¿no? De cuál era la historia de las mujeres en distintas épocas centradas en Colombia. Entonces, para empezar, quiero retomar esta cuestión de la diversidad, ¿no? Porque la historia de las mujeres forma parte de unas perspectivas históricas de la diversidad y esto remite, o diversidad en sí misma, remite a que hay varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo, varios actores históricos, varias épocas, varios temas. Diversidad es eso y, digamos, en este caso es importante tener en cuenta la diversidad porque la historia hasta no hace mucho no era tan diversa como hoy en día, ¿no? Entonces se centraba principalmente en personajes masculinos y en hechos que se consideraban dignos de ser recordados, pero que remitían más que todo, por ejemplo, a las cuestiones de la política oficial, es decir, las negociaciones, digamos, de los altos mandos de la política, también la cuestión militar, eh, que bueno, como su nombre lo indica, refería a los ejércitos, a las conquistas, digamos, por las armas que habían tenido los distintos reinos, países, etcétera, etcétera. Y no es que se redujera solamente a eso, pero estas eran como las principales visiones que se mostraban de la historia en distintas tradiciones de escribir historia que había
digamos, en Occidente. Por ahora, pues, me remitiré a la historia que se ha trabajado en Occidente, porque es lo que tenemos más cercano, pero además en la tradición que todavía nos enmarcamos. Entonces, dentro de esta tradición, como les comentaba, resaltaban estos dos aspectos de la historia que en parte mostraban bueno, nunca he estado muy segura cómo llamarlo, pero este patriarcado, este patriarcalismo, este androcentrismo, que mostraba a los hombres y los espacios considerados masculinos como lo más importante, como lo que realmente hacía la historia y, digamos, dejando de lado o no observando otras cosas que, bueno, estaban alrededor, subyacían, etcétera, etcétera, pero no se consideraban tan importantes para tener presentes en la memoria y en la historia. Las mujeres hacían parte de esto que no se consideraba tan importante a tener en cuenta en la historia. Entonces, si aparecían en la historia, era más que todo si intervenían en estos dos ámbitos considerados masculinos, que eran la política y lo militar, lo cual era algo excepcional, ¿no? Es decir, muy pocas mujeres intervinieron en esto. No es que ellas quisieran estar alejadas de la política, sino que hay que tener en cuenta que en la tradición, bueno, que viene desde la antigüedad, el cristianismo, la Edad Media, las repúblicas, etcétera, etcétera, pues ha impuesto grandes restricciones a la participación de las mujeres en estos dos ámbitos, especialmente en muchos otros también, como el intelectual, pero en esto se ve muy se observa mucho. Bueno, y ahora que menciono el ámbito intelectual, sí es importante de mencionar porque como hemos podido observar seguramente a lo largo de nuestra vida, cuando íbamos al colegio, etcétera, etcétera, pues los principales pensadores que se nos muestran son los hombres, son hombres. Y de nuevo, esto no es casual porque también había muchísimas restricciones para las mujeres en estos ámbitos. Entonces, bueno, un poco a esto se refiere esta cuestión de que no había tanta diversidad en la historia. Esta visión como tan reducida se empieza a cuestionar en el siglo XX, en el siglo XX, sí, sí, sí. Entonces, tenemos que a principios del siglo XX, después de que se da todo este tipo de historia, hay unos intentos, sobre todo en Francia, seguramente varios de los asistentes a la conferencia han escuchado esta cuestión de los anales, una revista que se fundó en Francia, que empezó a involucrar dentro de sus estudios otras cuestiones que no eran simplemente los reyes, los ejércitos, las conquistas políticas y militares y los grandes pensadores hombres, se empezó a interesar por las masas, por esas otras personas que siempre estaban ahí, pero que habían sido opacadas por estos grandes personajes y grandes hechos. Y también se empiezan a interesar por otras cuestiones que no son solamente lo político y militar. Entonces también entra con mucha fuerza la cuestión económica, la cuestión social, bueno, también mm, quizás no se puede decir movimientos sociales como tal, porque ese es un apelativo que se da más adelante a otros procesos históricos muy específicos, pero digamos que atendían también a estos movimientos o estas acciones de las masas que antes habían sido invisibilizadas o más bien ni siquiera se había hablado de ellas. O se había hablado de ellas de manera anecdótica y bueno, digamos que aquí también se introduce la larga duración, que es como una perspectiva analítica que mira no solamente el hecho, sino el proceso histórico, es decir, las cosas que suceden como algo de larga data que no queda expresado totalmente en hablar de un acontecimiento. Bueno, con estas nuevas miradas de la historia no quiere decir que las mujeres entraron ya de una vez a ser estudiadas, pero abrió una puerta, ¿no? Abrió como la posibilidad de mirar otras cosas. Y entonces, bueno, eso es un precedente importante de los cambios históricos o de los cambios en la forma en que se hace la historia que van a favorecer más adelante el surgimiento de la historia de las mujeres.
La historia de las mujeres como tal empieza a surgir a partir de los años 70. Aquí hay que tener en cuenta dos tipos de historia, digamos. Una que era realizada un poco como iniciativa personal o bueno, como iniciativa estatal o intelectual que reflexionaba sobre el pasado, pero hacia los años 60, en varias partes, incluyendo Colombia, empieza a haber como una profesionalización de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ya se empezó a tomar la historia como una disciplina en sí misma, como una carrera, bueno, quizás no en esos términos, pero sí como una disciplina que se podía hacer de alguna manera científicamente, o al menos bajo parámetros que le permitían acercarse a lo científico y a lo objetivo. Esto se empieza a desarrollar principalmente en las universidades, donde se empiezan a dictar cursos y quizás al principio no la carrera como tal de historia, pero sí dentro de otras carreras como filosofía, antropología, bueno, digamos este tipo de ciencias humanas, o más bien de materias humanas, porque en un principio tal vez no se les llama exactamente ciencias, aunque a medida que pasa el tiempo van adquiriendo esta pretensión de ser científicas y se empieza a pensar pues que la reflexión sobre el pasado también puede ser de manera científica, de manera sistemática, etcétera, etcétera. Esto es importante porque es dentro de este contexto de la disciplina histórica como algo profesional que se empieza a desarrollar la historia de las mujeres. Esto no quiere decir que antes no se hubieran hecho acercamientos a la historia de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, bueno, incluso desde el tiempo de la independencia ya se hablaba de las mujeres, ¿no? Muchos hombres de esa época o del siglo XIX más adelante van a hablar, van a hacer historias sobre algunas mujeres, pero justo ahí está la diferencia. Entonces, en un inicio de estos intentos, por ejemplo, en Colombia específicamente, se dan para hablar de las mujeres heroínas. Entonces, la Pola va a ser un ejemplo muy importante de este tipo de historia. Entonces, se rescatan ciertos personajes femeninos que se consideran muy importantes, pero esto sigue ocurriendo de manera excepcional y así sigue siendo más o menos hasta mitad del siglo XX, hablando específicamente de Colombia. Hubo algunos intentos en ese tiempo, digamos, de algunos autores colombianos, especialmente mujeres, que intentaron empezar a rescatar muchas mujeres y no solamente estas mujeres consideradas importantes, consideradas virtuosas, etcétera, etcétera, sino mirar qué más estaban haciendo todas esas otras mujeres que no se veían, pero que habían estado ahí. Con la profesionalización de la historia, entonces se abre también la posibilidad de que las mujeres en el pasado sean estudiadas desde este punto de vista que atiende mucho a, bueno, a la técnica, ¿no? Que se usa al manejo de fuentes, al análisis crítico de la historia del pasado, lo que ocurría en el pasado, y también un poco con la pretensión de cambiar el presente, un poco como en esa idea de aprender del pasado para cambiar el presente que dominó mucho, bueno, digamos a partir de los años 60, etcétera, etcétera, y que se da también pues en un contexto nacional en que también se dan como muchas luchas en muchos sentidos, algunos movimientos sociales, digamos, muy importantes, también a nivel internacional, no sé, cuestiones como el socialismo, como las luchas en Cuba, bueno, la revolución rusa ya tenía mucho tiempo, pero de todas formas, todo esto como que configuraba esa intención de mirar a otros actores. Y hacia los años 70, en otros países como Francia, por ejemplo, eh, empiezan las mujeres, y es importante tenerlo en cuenta, porque la historia de las mujeres empieza a tomar fuerza cuando son las mujeres las que pueden empezar a entrar a las universidades y hacer reflexiones intelectuales y hacer reflexiones históricas
Entonces, sí tiene mucho que ver esta cuestión de que la historia la empiecen también a escribir las mujeres. ¿Por qué? Porque no es que ningún hombre antes se hubiera preocupado por tomar en cuenta la historia de las mujeres, pero las mujeres se lo toman más en serio. ¿Sí? Entonces, esto está relacionado, por supuesto, con un movimiento de las mujeres al mismo tiempo que, ¿cómo se podrá decir? Inunda eh, las universidades y los espacios intelectuales, porque ya es mucho más permitido, porque ya se tiene mucho mayor acceso a la educación y también a este tipo de educación, ¿no? Intelectual. Entonces, bueno, pues se empiezan a preguntar, pues, ¿y las mujeres dónde están, no? Porque están los libros de historia, pero pues ellas no aparecen y digamos, es muy válida esta pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una historiadora francesa, Michelle Perrot, que escribe un libro muy bonito o empieza su libro sobre historia de las mujeres contando cómo vivió ella ese nacimiento, la historia de las mujeres, y ella decía, bueno, cuando empezamos, que hicimos un curso con unas compañeras, pues no sabíamos si eso existía, ¿no? No sabíamos si se podía hablar realmente de una historia de las mujeres. Primero, pues porque todo lo que había, de alguna manera, insistía en lo contrario o mostraba lo contrario, porque las mujeres aparecían muy poco. Y sin embargo, pues empiezan a indagar, empiezan bueno, a buscarlas por todos lados. Y es difícil encontrarlas, ¿no? Porque pensemos que si hasta el momento no se ha escrito mucho sobre ellas, si solo se ha escrito sobre unas cuantas, pues cuando vamos a una biblioteca a averiguar, pues entonces no las encontramos o encontramos muy poquitas y no sabemos dónde están. Entonces, bueno, el siguiente paso es ir a los archivos, ¿no? Ir a mirar qué tipo, eso depende de qué tipo de archivos había en ese momento. Con la profesionalización de la historia, pues al menos en Colombia, se empieza como a tomar mucha más conciencia de la importancia de la conservación de los documentos. Entonces, digamos, a esta invisibilidad en la bibliografía, pues sumémosle las dificultades que había para consultar los archivos, pero además sumémosle las dificultades que había de encontrar documentos históricos sobre las mujeres. Y esto por varias razones. Bueno, una de esas es justamente esta restricción de las mujeres para participar en espacios donde se producía documentación. Entonces pensemos, no sé, en épocas como la colonia, la independencia, la misma república, en que las mujeres pues no tenían acceso a estos espacios. Entonces, pues, ¿en qué momento iban a escribir, no? ¿En qué momento iban a alegar, por ejemplo, una carta de Jamaica o una declaración de independencia si ellas pues no participaron ahí, ¿no? O sea, no participaron oficialmente, digamos. También pues hay que tener en cuenta la dificultad de las mujeres en su acceso a la educación, en su acceso a la posibilidad de escribir. Todavía en el siglo XIX y buena parte del XX, a inicios, era mal visto que las mujeres escribieran algo, que dieran su opinión, porque se suponía que eso las iba a distraer de sus deberes de madres y de esposas. Entonces, pues había muy pocas ocasiones en que podían escribir y más encima, digamos, muchas veces las mismas mujeres, pues sintiendo que sus escritos o no eran tan importantes o digamos eran comprometedores de su imagen como mujeres, pues se deshicieron de ellos. Y también tenemos la cuestión de la conservación de los documentos. Entonces, muchos archivos privilegiaron las fuentes de los documentos que tenían que ver con hombres. Por ejemplo, preguntémonos, no sé si han buscado, pero uno siempre encuentra como correspondencia de Simón Bolívar, correspondencia de Antonio Nariño, y muchas veces les escribían a su esposa, a sus hijas, a su hermana. Bueno, ¿y las cartas de ellas dónde están? ¿No? Eh, Quizás no es que ellas no les escribían, muy seguramente ellas les enviaron muchas cartas, porque en las mismas cartas de ellos, pues se observa que respondían a las cartas de estas mujeres, pero estas no están, ¿sí? Eso para darles un ejemplo. En relación a la historia de las mujeres, específicamente en Colombia, tenemos que es a partir de los años 80 que se empiezan a hacer estos estudios sobre las mujeres de manera más profesional.
Yo no quiero que parezca que hacer la historia de manera más profesional establece como una especie de jerarquía necesariamente con otras historias de otro tipo, ¿no? Es más bien como una modalidad de hacer la historia. Pero es dentro de esta modalidad que muchas mujeres colombianas, o bueno, al principio más bien poquitas, empiezan a interesarse por buscar a las mujeres con estas técnicas que digamos, nos presta la disciplina histórica. Y con eso empiezan también a cuestionar, ¿no? Porque una cosa es hacer la historia de las mujeres, por ejemplo, la que se hizo más que todo durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, era, como les decía, esta historia, por ejemplo, de la Pola, de Antonia Santos, de mujeres que se consideraban como íconos, no solo, por ejemplo, de su participación política en la independencia, sino de su virtud, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, a la Pola pues se tendía a mostrarla también como una especie de virgen heroica y sufriente, y, y bueno, y así con muchas mujeres, digamos, presentadas como mártires de la independencia. Pero entonces esta nueva historia, digamos, empieza a analizar sus condiciones de vida, ¿no? Y de muchas más mujeres. Entonces empieza a preocupar, por ejemplo, por las mujeres trabajadoras, eh, bueno, por las mujeres en los espacios rurales, urbanos, por un grupo de mujeres. Ahora, no de mujeres, una aquí, otra allá, que fue súper importante por esto y su caso excepcional, sino pues de todas las mujeres o al menos de las que se puede tener razón, ¿no? A partir de los documentos que se encuentran. Entonces, de la mano con esto, pues empieza a cuestionar primero la posición de las mujeres en la historia, ¿no? O sea, porque hasta el momento no están, nadie ha hablado de ellas y resulta que sí estamos encontrando información. O sea, ellas sí estaban en la sociedad, hicieron muchos aportes importantes a la sociedad y pues hasta ahora las estamos buscando y ya el solo hecho de hacer la historia de esas mujeres, pues era decir, falta algo en la historia. Además de eso, pues estudiar esas condiciones permitió observar pues la gran marginación que habían sufrido las mujeres a lo largo prácticamente de toda la historia en función de su género, ¿no? En función de la diferencia sexual y de ser consideradas parte del género femenino. Eh, bueno, aquí esta historia se empieza a relacionar también con los estudios de género, ¿no? Eh, Justamente porque se empieza a observar que lo femenino, o bueno, eso se plantea, digamos, yo estoy de acuerdo con esa corriente, quizá haya otros pensamientos históricos acerca de las mujeres distintos, pero se empieza a observar todas estas, mm, ¿cómo se dice? Estas imágenes que se tenía de la mujer, estos ideales, como una construcción social. Entonces, no sé, dando un ejemplo, podemos pensar en que hasta hace unas décadas y antes las mujeres se consideraban intelectualmente incapaces e inferiores que los hombres. Y, digamos, podría ser parecido a hoy considerar que las mujeres necesariamente están más orientadas a la maternidad que, bueno, a sus hijos o están más entregadas a sus hijos que los hombres. Bueno, un poco así se pensaba antes que las mujeres eran incapaces intelectualmente, incluso muchas veces justificado por científicos, ¿no? Por las que hoy llamaríamos disciplinas científicas. Entonces, por ejemplo, no sé, desde la medicina se decía, no, es que el cerebro es más pequeño, de ellas es que su complexión es más frágil. Entonces, digamos, de ahí se deducía que eran inferiores intelectualmente y que por su complexión, bueno, pues no estaban hechas para la guerra, sino que más bien estaban hechas para los hijos. Bueno, como si un embarazo y la crianza fuera más fácil para un cuerpo débil que para uno fuerte, supuestamente, de un hombre. Entonces, digamos, aquí esa crítica que se hacía a la historia tradicional, pues compaginaba con el reconocimiento de el género, decir quién es hombre y quién es mujer y qué tienen que hacer los hombres y qué tienen que hacer las mujeres por serlo,
bueno, compaginada con esta cuestión de, es una construcción social, ¿no? Entonces, dependiendo de la época, el ideal de mujer, lo que la mujer tiene que ser, varía. Eh, a ver, entonces, estos primeros estudios que empiezan a cuestionar esta situación, pues no son sino como un abrebocas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues los estudios de historia de las mujeres empiezan, no quiero decir a multiplicarse, porque la verdad tuvo que pasar mucho tiempo antes de que se multiplicaran los estudios sobre la historia de las mujeres, pero sí echaron a andar algo pues que ya no tuvo o ya no paró y que podemos ver hoy en día que se ha desarrollado bastante, perdón. Y digamos, hoy la historia de las mujeres pues ya cuenta con una tradición importante de varias décadas y con un respaldo de muchos autores y muchos documentos, ¿no? Entonces se puede ver que de alguna manera la historia de las mujeres dentro de la disciplina histórica pues ya ha marcado una pauta y tiene como su espacio. Esto no quiere decir que ya, digamos, en ese sentido esté todo solucionado. Y lo digo porque posicionar la historia de las mujeres como una materia legítima de estudio, pues implicó una lucha académica y bueno, no solo académica, porque la cuestión también está muy relacionada con el feminismo, ¿no? Eh, si la historia de las mujeres estuvo relacionada con la entrada de las mujeres a la universidad, pues tenemos que mirar lo importante que fue para que las mujeres pudieran entrar a la universidad, los movimientos feministas, y bueno, no solo feministas, sino, digamos, más, no se podría decir en general de mujeres, porque hubo movimientos que no necesariamente se decían feministas, pero que sí luchaban por que las mujeres tuvieran mayor acceso a la educación, igualdad laboral, etcétera, etcétera. Y pues como vemos hoy en día, todas estas cosas no se han conquistado aún, pero la lucha sigue. Y por eso me refiero, lo presento como en tono de lucha, ¿no? Porque no fue que, ay, tan buena gente en las universidades, los hombres que estaban allá nos dejaron entrar por fin a estudiar. Pues no, detrás de eso había una presión muy importante de grupos de mujeres que, bueno, ya estaban pidiendo esta entrada. Y no solamente a lo intelectual, ¿no? Sino a lo laboral, en el plano sexual también a mayores mm, pues, libertades que ya los hombres habían conquistado prácticamente desde inicios de la humanidad, digamos. Entonces, es muy importante, digamos, tener en cuenta esas conexiones, ¿no? Porque el surgimiento de la historia de las mujeres en el mundo occidental, al menos, y en Colombia, pues tuvo todo esto de soporte detrás de ella. Entonces vemos que sí, está muy relacionada con la lucha de las mujeres en muchos otros ámbitos. Creo que es interesante rápidamente señalar como algunos de los problemas más importantes que ha tenido la historia de las mujeres a lo largo de su desarrollo, bueno, en Colombia, pero recordemos que, digamos, este proceso es parte de un proceso a nivel internacional. Entonces estaba, bueno, la cuestión primero de situar a las mujeres como actoras históricas legítimas, es decir, pensar que sí valía la pena tener en la historia, meter dentro de la historia la actividad de las mujeres en sus sociedades en las distintas épocas en que vivieron. Lo cual fue un poco complicado justamente por esa resistencia a aceptar que las mujeres sí eran dignas de formar parte de la historia, y, es decir, las mujeres en general, ¿no? Porque como ya habíamos dicho, pues las mujeres de élite y unas cuantas que llegaron, no sé, a ser reinas, virreinas, etcétera, etcétera, eh, tenían cabida, pero ahora son varias mujeres y además hay que resaltar como la cuestión de que no es la historia de la mujer, es la historia de las mujeres, porque hubo grupos de mujeres muy distintos. Pensemos, por ejemplo, la diferencia que había entre las mujeres esclavas durante la colonia y las mujeres de clases altas o las mujeres indígenas.
donde las de clases altas, bueno, tenían muchos más privilegios que las otras, lo cual no quería decir que tuvieran los mismos privilegios que los hombres, ni mucho menos. Entonces, bueno, es una historia de las mujeres. Como ya les había dicho, estaba el problema de las fuentes, bueno, pero eso ya lo discutimos. Algo muy importante es como la cuestión de, bueno, hay que hablar de las mujeres como un tema aparte de la historia, como una especie de apéndice más, es decir, está la historia económica, la historia social, no sé, la historia de las migraciones en el inicios del siglo XX, la historia de las mujeres. Entonces, esa fue una pregunta muy importante que ha guiado los estudios de la historia de las mujeres y es, bueno, se trata de rescatar a las mujeres y entonces, como hacen muchos libros, no sé, por ejemplo, sobre el movimiento obrero en Colombia, y resulta que dedican 3 páginas a decir las mujeres en el movimiento obrero en Colombia. Entonces, bueno, este ejemplo nos sirve para pensar, ¿se trata de eso o se trata de incorporar dentro de todo el libro, a lo largo de todo el libro estructuralmente, lo que pasaba al mismo tiempo con las obreras y con los obreros? Bueno, entonces esa, digamos, es una pregunta importante. Eh, Quiero pasar ya, digamos, un poco apremiada por el tiempo, a contar entonces, después de hacer esta introducción de cómo funciona, cómo nació la historia de las mujeres en el mundo y en Colombia, en el mundo occidental, perdón, y en Colombia, y cuáles han sido, bueno, algunos de sus principales problemas, los problemas que hemos enfrentado, digamos, los que estudiamos la historia de las mujeres, hablar un poco bueno, ¿cómo decirlo? La trayectoria, no quiero decir la evolución, porque no me parece que ese término para mí no expresa la forma en que veo la historia, pero sí la trayectoria de las mujeres dentro de la historia de Colombia. Aquí hay que tener en cuenta que, bueno, digamos, la historia tradicional ha establecido como unas periodizaciones específicas que, bueno, son las que hemos estudiado desde el colegio, la historia prehispánica, la historia colonial, entonces luego la independencia, la república, siglo XX. Si bien es cierto que se han cuestionado este tipo de periodizaciones, y en muchas ocasiones yo estoy de acuerdo en ese cuestionamiento que se hace, digamos que para lo que nos ocupa en esta conferencia me parecen útiles para poder situar, digamos, de acuerdo a estas periodizaciones, la participación de las mujeres. Pero claro, haciendo la salvedad de que, pues, no necesariamente estas divisiones son acordes a la importancia de distintos movimientos o hechos que han sido importantes para las mujeres. Pero bueno, digamos que empezando por la época prehispánica, hay que resaltar un poco la cuestión de las fuentes, que tal vez es complicado encontrar fuentes a las que estamos acostumbrados, o a las que yo estoy acostumbrada, o a la que muchos historiadores estamos acostumbrados más generalmente, que son las fuentes escritas, porque digamos, muchas de las fuentes para poder observar esta historia de las mujeres, bueno, no era escrita, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta los estudios arqueológicos, antropológicos, las esculturas, el legado, digamos, que dejaron las culturas prehispánicas, que desafortunadamente pues tenemos que aceptar que a partir de la conquista, pues mucho de esto fue destruido, aunque obviamente eso no destruyó la fuerza que todavía tienen bueno, las culturas indígenas, los pueblos indígenas. Em, y además, otra cosa de las fuentes para esta época es que mucho hay que estudiarlo a partir de los ojos de los colonizadores o sí, los conquistadores, perdón, que llegaron a América y empezaron a transmitir hacia la metrópoli, hacia España, lo que encontraban acá. Pero dicho esto, podemos observar que en cuanto a la mujer, pues era una cultura bien distinta, ¿no? Porque, o bueno, es lo que se percibe un poco y un poco también a través de los ojos de las fuentes a las que tenemos acceso,
que era una cultura menos restrictiva con las mujeres en ciertos sentidos, al menos, por ejemplo, en el sentido sexual, pues no estaba esta idea de la mujer como la causante del pecado original, la mujer como la portadora del pecado. Entonces, bueno, y del pecado y sexual, ¿no? Una connotación muy sexual que se le ha dado siempre a las mujeres como las que incitan. Entonces había esa menor restricción. Por ejemplo, no en todas las culturas o en la mayoría de culturas no se esperaba que las mujeres fueran vírgenes para unirse a un hombre, digamos, según los parámetros de los matrimonios que se realizaban en ese momento. Por ejemplo, una práctica como el aborto era más tolerada. Las mujeres en muchas ocasiones pues tenían una posición más desagradas que de portadoras del pecado. Bueno, eso es más relacionado con la cuestión cristiana, ¿no? Esto del pecado. Pero entonces, cuando llegan los conquistadores, pues además de imponerse ellos mismos como una población que llegaba a ser colonia, imponer sus estructuras económicas bueno, ensayaron aquí en tierra americana, pues también intentaron traer todas sus tradiciones, ¿no? Entonces, como parte de esto, bueno, muy pocas mujeres llegan, digamos, en el periodo de la conquista, pero cada vez empiezan a llegar más mujeres de la metrópoli con la intención de establecer asentamientos, bueno, al estilo de España, ¿no? Entonces, pues esto intenta un poco transformar la cultura que hay en tierra americana, pero esto es muy difícil, ¿no? Primero porque, bueno, afortunadamente hubo bastante resistencia de algunos grupos indígenas que, bueno, al final pues ya vimos que no pudieron detener esta, ¿cómo se dirá? Esta cultura occidental que llegó. Y entonces hubo como una mezcla, ¿no? O sea, ni se logró, eh, ¿cómo se dirá?, desaparecer la cultura que ya había, pero tampoco la cultura española se pudo imponer como tal, así sencillamente, pues porque el contexto era muy distinto. Entonces, digamos, dentro de este contexto que albergaba dos culturas, una un poco más, ¿cómo se dice?, más liberadora en cuestiones como la sexual, como ya les decía, o en la política, porque también muchas mujeres de la cultura prehispánica pues tuvieron desenvolvimientos muy importantes en cuestiones políticas, frente a esta cultura en donde la mujer, como ya les decía, bueno, donde cultura española, donde se tienen tradiciones cristianas, medievales, romanas, etcétera, etcétera, que ponen a la mujer por fuera de los ámbitos que se consideran los más importantes, que son la política, el ejército, bueno, lo intelectual, y ellas se ponen o se ven como adscritas más a lo doméstico y a lo familiar, que de alguna manera se ve como menos importante, o a veces ni siquiera se ve. Entonces, digamos, en estos resquicios que hay, porque la corona pues está lejos y aquí los conquistadores y luego colonos pues no necesariamente cumplían con todo lo que la corona y los reyes de España disponían desde allá, pues entonces no pudo haber un control tan importante sobre las mujeres. Entonces, bueno, además de las mujeres indígenas que desarrollaron estrategias muy distintas de supervivencia, y bueno, y de vida, no solo de supervivencia, ¿no? Tampoco hay que verlas como unas pobres mujeres sumisas que no tuvieron ninguna oportunidad frente a la conquista española, sino que también resistieron de muchas maneras. Pues están estas mujeres españolas que un poco resisten también, y digamos, contrario a la visión que tal vez se ha presentado de las mujeres durante la colonia como unas mujeres, bueno, como lo decía, sumisas, que no tenían acceso a nada, que estaban totalmente, digamos, aplastadas por el dominio masculino, pues no era tan así. Existieron mujeres, por ejemplo, encomenderas,
mujeres que trabajaban pues fuera de sus casas, sobre todo de clases populares, ¿no? Entonces no se puede hablar tampoco de que en esa época las mujeres pues hayan estado totalmente aplastadas, aunque obviamente pesaban unas restricciones muy importantes sobre ellas. Entonces se pensaba en esta idea de su incapacidad y de su preponderancia al pecado, se pensaba que ellas debían estar bajo la tutela del padre primero y luego bajo la tutela del esposo. Entonces, como que y además de eso se esperaba que su vida se dedicara al matrimonio. Entonces, como que las leyes un poco bueno, los hombres que hacían las leyes esperaban que ellas como que se quedaran en ese pequeño espacio que se les había adjudicado, pero resulta que no. Y esto es muy visible, por ejemplo, en movimientos que empieza a haber como el de los comuneros o la independencia, en donde, bueno, las mujeres tienen una participación importantísima, es decir, ya tenían una participación importantísima en el comercio, bueno, en la vida de las ciudades, en los asentamientos, en la resistencia indígena o en la adaptación y supervivencia indígena. Y bueno, también hay que tener en cuenta las mujeres esclavas, ¿no? Aquí es que vemos lo de esta cuestión de historia de las mujeres y no de la mujer, ¿no? Porque entonces con la traída de las mujeres, de los esclavos de África, pues vienen muchas mujeres que, bueno, son una parte importantísima de la mano de obra que se utiliza, pero también pues importantes en todo este legado cultural africano que incluso hoy en día tenemos. Eh, y bueno, también estas mujeres esclavas pues tienen una participación muy importante de distintas maneras. Por ejemplo, también mujeres esclavas se fugaban, huían de las autoridades para pues de reclamar una libertad de hecho al menos y ellas estuvieron relacionadas con estos grupos bueno, iba a decir de esclavos, pero de hombres y mujeres que eran esclavos, pero se rebelan y entonces forman sus palenques y se prefieren vivir y armar una vida en medio de la selva para huir de esta esclavitud. Y las mujeres esclavas también, bueno, que eran esclavas, tienen una participación muy importante en la resistencia contra la esclavitud, ¿no? Y por ejemplo, en el movimiento de los comuneros o en la independencia vemos una participación importantísima de las mujeres, una participación política, pero digamos, no me gusta como restringirla solo a eso, porque a veces siento que se confunde la historia de las mujeres con la historia de la participación política de las mujeres. Entonces hay ocasiones en que suponemos que solo se pueden recordar las mujeres cuando ellas como lucharon en algo, lucharon por algo, ya fuera por la independencia o por sus propios derechos. Entonces, digamos, a la par de esta presencia importantísima política de las mujeres, no en los espacios oficiales, ¿sí? No en las negociaciones del 20 de julio, ni en la elaboración de las constituciones, pero sí desde afuera en la plaza, en los combates como espías y una parte muy importante que suele olvidarse, en sus casas, pues tratando de sostener lo que quedaba y lo que la guerra dejaba, ¿no? Entonces, a la par, digamos, de estas actividades, no sé, de conspiradoras, de espías, de financiadoras de la guerra, pues estaban muchas mujeres, sobre todo mujeres, porque eh, pues como sabemos, en su mayoría los hombres se iban a pelear, y no todos porque querían, muchos forzadamente, y ellas se quedaban en las casas, lo cual pues no demerita nada porque pues esto permitió, digamos, después em, volver a algún lado, ¿no? Muchas mujeres se quedaron al frente de sus familias, al frente de los negocios, bueno, de lo que quedaba de los negocios, y también observar la independencia desde el punto de vista de las mujeres nos abre un panorama a las consecuencias devastadoras de la guerra, ¿no? Porque se suele hablar de la independencia como, y bueno, sí, hasta cierto punto sí es muy importante, incluso romántica, una idea romántica y de desarrollo del país, etcétera,
pero también se olvida como esta parte de las consecuencias terribles de la guerra, que bueno, acabó con muchas familias, con muchas fortunas y con ciudades y etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la parte de la resistencia de las mujeres durante esta guerra es quedarse en la casa respondiendo por los problemas que quedaron allá, ¿no? Y bueno, entonces tenemos un paso al siglo XIX que nos trae una independencia y trae una ciudadanía y trae, digamos que igualdad, fraternidad y todas estas, libertad, igualdad, fraternidad y estas consignas que venían ya desde la Revolución Francesa y se apropian también un poco por parte de la Revolución de Independencia, aunque no exclusivamente. Pero entonces a las mujeres pues mucho de esto no les toca, ¿no? Entonces, bueno, sí está la ciudadanía, pero las mujeres no. Las mujeres no, porque ellas dependen del padre, del esposo, ellas solo siguen lo que el esposo les dice, entonces ellas opinan eso. Además, si, por ejemplo, se les da el voto, entonces no se van a dejar influenciar de los curas porque solo piensan en religión y de eso decían los liberales, claro. Y luego los conservadores, no, pues bueno, digamos, durante este siglo XIX lleno de convulsiones políticas también y de un enfrentamiento muy notorio, más bien de una desaveniencia muy notoria entre un grupo liberal y uno conservador, tenemos pues el Olimpo radical, ¿no? Y por otro lado, más adelante, desde los 80 mediados, tenemos pues esta vuelta al conservadurismo, digamos, durante todo este tiempo, pues no se reconoce que las mujeres puedan ser, por ejemplo, sujetos políticos, ¿no? Entonces esa ciudadanía no les toca a ellas. La ciudadanía oficial, ¿no? Porque durante incluso la independencia o durante la república, muchas mujeres, por ejemplo, se llaman a sí mismas ciudadanas, es decir, hay un desfase, ¿no? Pero lamentablemente de manera oficial, pues esta ciudadanía no les es adjudicada. En el 53 la provincia de Vélez, la constitución de Vélez propone que las mujeres también voten, pero luego cuando lo revisa la Constitución Nacional dice, no, 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 esto no está de acuerdo con nuestra Constitución, esto no se puede aplicar porque los ciudadanos neogranadinos en ese momento solo pueden ser hombres eh, mayores de 25 años, que tengan propiedades, que hayan o estén casados, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos que no eran solo las mujeres las que fueron marginadas de eso, ¿no? Los esclavos, por ejemplo, también, hizo que a muchos hombres esclavos que participaron en las luchas por la independencia se les prometió libertad y ciudadanía algún día, y esto se demoró muchísimo. Lo que podemos observar es que, digamos, en estos hombres no pesó su género para que no les fuera adjudicada la ciudadanía. En cambio, las mujeres sí, ¿no? En las mujeres esta cuestión, bueno, ¿cómo llamarla? Física, sexual, esta división sexual que al final es algo que está en el cuerpo, pero pues quizás no más allá. Esto era lo que no permitía que se les diera pues estos lugares. Entonces, lo que pasa es que más bien se cultiva la figura del ángel del hogar. Claro, esto para las mujeres de clases altas, ¿no? O como mínimo medias. Entonces está esta contraposición entre los ángeles del hogar y las mujeres más bien esclavas o ex esclavas o indígenas o de ascendencia indígena, que bueno, no sirven, digamos, dentro del ideal de mujeres, pero ahí están. Entonces son la contraposición un poco de estos angelitos del hogar que queremos para que atiendan a nuestros hijos y nos permitan ser ciudadanos, ¿no? Porque acordémonos que parte del matrimonio era poder ser ciudadano, ¿no? Entonces era muy importante para los hombres ciudadanos pues tener una esposa. Para esto también servían las mujeres. De todas formas, sí hay que recalcar que, por ejemplo, durante el Olimpo Radical se adelantan algunas propuestas que favorecen a las mujeres,
Se me ocurre, por ejemplo, la del divorcio, que en muchos casos libraba a las mujeres de una violencia conyugal pues insoportable, o de estar maniatadas frente a muchas cosas, porque las mujeres casadas, digamos, perdían, se supone que cedían muchos de sus derechos a los esposos, entonces había muchas cosas que no podían hacer sin el consentimiento de ellos. Por ejemplo, manejar sus propios bienes. Mm, entonces, a pesar de eso, bueno, la educación es otra cuestión importante porque entonces se empieza a intentar o se promete un poco, y en parte un poco por presión de mujeres de la época, sobre todo de clases altas, un acceso a la educación, un mayor acceso a la educación y bueno, más adelante a una formación profesional, mucho más adelante a una formación profesional. Pero bueno, esto digamos ya es un avance desde nuestra perspectiva de, no sé, de derechos para las mujeres. Entonces, bueno, a finales del siglo XIX, mmm, más mujeres empiezan como a pedir, ¿no? A decir, bueno, nosotras pues participamos en la independencia, también desde la filantropía le colaboramos al Estado, es decir, muchas mujeres se dedicaban, de clases altas, se dedicaban a un poco ayudarle al Estado con las cargas de la beneficencia, ¿no? De los pobres, atención a los pobres, a los niños huérfanos, desvalidos, a las mujeres de clases bajas, etcétera, etcétera. Entonces se solicita, se empieza a pedir pues mayor educación, lo cual se da muy difícilmente, sobre todo al principio de la República, por la cuestión de decir, bueno, en las arcas del Estado no hay dinero para eso y primero pues tenemos cosas más urgentes que resolver, como quién va a quedar al mando del país. Y luego sí, bueno, algún día si hay plata, pues financiamos la educación de las mujeres. De todas formas, se empiezan a dar intentos en ese sentido y muchas mujeres participan, o sea, muchas mujeres, por ejemplo, donan. Hubo casos de mujeres que donaban eh, sus fortunas cuando ya morían, las dejaban para que se fundara algún colegio de mujeres, etcétera, etcétera. Y bueno, con el siglo XX, inicios del siglo XX, este, mm, digamos que un poco favorecido por esta idea de construir ciudadanos para naciones civilizadas y bien pobladas y modernas. Bueno, hay que educar a todos, supuestamente. Digamos, al menos en papel, en un principio, como una proyección. Entonces, pues a las mujeres también. Bueno, a ellas no hay que educarlas tanto para sus propios méritos o para que, no sé, su propio prestigio, sino más bien para que sean las madres de los ciudadanos de la nación y les enseñen, bueno, a ser ciudadanos productivos, a ser ciudadanos limpios, que atiendan a la higiene y todas estas cosas que se consideraban necesarias para el desarrollo de los países. En ese tiempo, pues muy en boga en Europa y en América Latina, ¿no? Esto sigue siendo todo el tiempo parte de un, bueno, no sé si llamarlo movimiento, pero sí de un fenómeno mundial. La entrada del capitalismo, la industrialización, la urbanización, y esto último es especialmente importante porque tiene un impacto muy importante en las relaciones de género. Entonces, por ejemplo, la entrada masiva de las mujeres a lo laboral, sobre todo con la industrialización que demandaba mucha mano de obra, que pues, los hombres no alcanzaban a cubrir, pero además las mujeres eran importantes porque les pagaban menos. Entonces, pues muchas empresas, muchas fábricas que iniciaban, pues tenían ahí una mano de obra más barata, pero además, a pesar de las condiciones terribles en que las obreras y los obreros y sobre todo las obreras trabajaban, bueno, esto llegó a dar unos cambios importantes en las relaciones de género, repito, porque entonces las mujeres, bueno, algunas ya tenían independencia económica, se podían mover con libertad dentro de la ciudad, podían ir al cine, tenían más libertad sexual. Eso no quería decir que las restricciones en materia de sexualidad hubieran disminuido, no necesariamente, pero sí había más posibilidades de esa libertad porque, por ejemplo, una mujer que trabajaba, y fuera obrera o fuera
no sé, secretaria, que también fueron trabajos que se empezaron a dar. Bueno, si ella ganaba su propio dinero, podía, por ejemplo, vivir sola, podía decidir si iba al cine o no, podía decidir si tenía el hijo o no, o abortaba, fuera en, bueno, donde fuera. Y digamos, esto favoreció un poco la libertad, que no necesariamente un mejoramiento de las condiciones de vida, porque pues muchas mujeres seguían siendo, bueno, pobres o así ganaran su dinero, bueno, pues con esa dominación y violencia que había hacia las mujeres, pues no necesariamente les garantizaba mejores condiciones. Y bueno, aquí empieza a aparecer algo muy importante que son los primeros movimientos feministas y bueno, a la par, digamos, un poco también los movimientos obreros y otro tipo de movimientos sociales y políticos en donde las mujeres se empiezan a involucrar pues muy importantemente, de lo cual tenemos muchos ejemplos a lo largo del siglo XX. Ya me queda muy poquito tiempo, entonces yo creo que voy a recalcar, bueno, estos cambios que el siglo XX representa para las mujeres en Colombia y también en el mundo, que tiene que ver con todos estos procesos de la modernización, ¿no? Es decir, modernidad y modernización no necesariamente quiere decir igualdad de derechos, aunque estos después de una lucha se han ido consiguiendo y todavía no acabamos, pero bueno, ya hemos avanzado un poco en la igualdad y la equidad entre los géneros. Pero sí han sido unos cambios importantes. No quiere decir que bueno, ya no hay nada por hacer, pero sí, digamos, luego llega con los movimientos feministas y también con la incorporación, sobre todo a partir de, no sé, de los años 70, por parte de los estados, de esta visión, de estas visiones feministas, no todas, hay muchos feminismos también, pues proclaman un mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y hay que tener muy en cuenta que esto no es gratis, o sea, nuevamente no es, ay, tan lindos los de la ONU, se les ocurrió decir que del 1975 era el año de la mujer. No, detrás de eso hay muchas luchas de muchos movimientos de mujeres y de movimientos feministas. Lo mismo con el voto, ¿no? Que en Colombia se dio bueno, en 1954 se aprobó y luego en el 57 se empezó a poner en práctica, que no fue ay, Rojas Pinilla y tan lindo le dio el voto a las mujeres, tan buena gente, no. Detrás de eso había, bueno, una larga lucha de las mujeres desde inicios del siglo XX por alcanzar el voto, pero además también una conveniencia de parte de los líderes políticos que veían en las mujeres, pues, también un importante apoyo para sus campañas y para ser elegidos. Y bueno, pues yo creo que ya ahí pararía, pero entonces simplemente, bueno, decir, a partir de los años 70 y 80, digamos un poco hasta el día de hoy, pues hemos visto un cambio no sé, en la mentalidad, donde bueno, se entiende la igualdad de las mujeres como algo importante, necesario para bueno, para las sociedades modernas y no solo eso, para las sociedades desarrolladas, etcétera, etcétera. Y hay otro punto de discusión porque a veces se presta para una descalificación de otras culturas que no obedecen a nuestras lógicas. Pero entonces sí, por último, resaltar estos cambios y espero también que revisar, yo sí creo que revisar la historia, pues nos permite reflexionar también sobre el presente y sobre cómo queremos que sea el presente y sobre todo tener la seguridad de que se puede cambiar, ¿no? Es decir, si algo nos enseña la historia es que las cosas cambian y no cambian porque sí, sino también porque detrás de ellas pues hay unas luchas importantes y uniones de muchas personas para distintos objetivos. Y bueno, pues muchas gracias, espero que haya sido entretenida la conferencia. Gracias, Ana, muy amable. Muchas gracias por la conferencia. Recordamos a los espectadores que pueden formular sus preguntas para la conferencista. Tenemos pues saludos de diferentes partes del país, de Tunja principalmente, pero también de Neiva, de Tuluá, de Manizales. Nos saludan también desde
la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, que pues es también parte de nuestra universidad, y también la gerente del Centro Cultural del Banco de la República en Tunja. Mientras las personas se animan a formular sus preguntas, pues yo te pediría alguna sugerencia bibliográfica, pues la mayoría de nuestro público son estudiantes de licenciatura en Ciencias Sociales, estudiantes de Historia y carreras afines, como quien se quiere aproximar a este tipo de temas, ¿por qué libros, por qué materiales puede empezar? Perfecto. Yo creo que voy a decir nombres porque, digamos, los autores que puedo mencionar tienen muchas producciones sobre el tema y me disculparán si nombro a los más cercanos a mí, digamos, de acuerdo a los temas que he estudiado. Eh, Creo que, por ejemplo, Joan Scott es muy importante en cuanto a la relación de la historia y el género. Em, a ver, Arlette Farch, Joan Scott, Michelle Perrot, como para cuestiones generales de historia de las mujeres. Ya para Colombia, por ejemplo, María Imelda Ramírez, sobre todo en relación a la colonia, pero también a la independencia y siglo XX también tiene cosas importantes. El profesor Pablo Rodríguez mmm, tiene cosas importantes con respecto a la historia de las mujeres en la colonia, bueno, y de temas aledaños que también son importantes, como la vida cotidiana, los sentimientos, etcétera, etcétera. Mm, Mabel Paola López, también de la colonia. Digamos que lo que yo recomendaría, tal vez aquí no me lleguen a la cabeza tantos nombres, pero revisar las revistas científicas bueno, científicas, no me gusta ese apelativo, revisar las revistas de historia de las universidades en busca de historia de las mujeres es muy fructífero. La verdad es que yo les podría dar como muchas referencias más bien de los temas que yo trabajo, que es, como les decía, es más que todo independencia, pero sería importante revisar estas revistas, no sé, de la Nacional, bueno, de las universidades que tienen carreras de historia en general, tienen muchas producciones interesantes. Creo que hay una autora que me gusta que se llama Inírida González, déjame ver si es el nombre, que trabaja sobre las mujeres esclavas, que bueno, últimamente ha sido como uno de mis temas más que más me gustan. Mm, a ver, bueno, también les podría sugerir como mujeres de otras épocas, ¿no? Por ejemplo, Soledad Acosta, del siglo XIX, pues hay varios textos de ella publicados, que fue una mujer muy importante, de mujeres feministas del siglo XX. Me disculpo porque no conozco tanto de esa bibliografía, no les podría decir, pero eh, bueno, igual afortunadamente hoy las búsquedas pues son muy fáciles en internet. Bueno, digamos de mi tema también puedo señalar a Marta Luz, que bueno, ha tenido planteamientos importantes en cuanto a la ciudadanía durante el periodo de independencia, que era un tema que anteriormente se consideraba inexistente. Eh, Judith Colombia González también para el tema de la independencia. Bien, otra pregunta que pues me parece importante considerar también para quienes se están formando en la disciplina. ¿Cómo hacer con el problema de las fuentes? Pues, por ejemplo, nos pasa a quienes queremos reconstruir indígenas, pero las fuentes las hacen los españoles, o los que quieren estudiar mujeres, pero las fuentes las hacen los hombres. ¿Cómo te has enfrentado a ese problema con las fuentes? Sí, ese problema es complicado y sobre todo, por ejemplo, bueno, mi experiencia personal para el tema de las mujeres en la independencia, cuando yo empecé, pues era muy complicado con decirles que una visita que hice a varios archivos del país, recuerdo que siempre cuando entraba y decía que estaba buscando algo sobre las mujeres en la independencia, me decían, ay, aquí no hay, busque, pero aquí no va a encontrar nada. Ay, cambie de tema porque es que ese tema no hay nada, no hay nada, nada. Y bueno, creo que en principio es no desfallecer,
Mm, pero además de eso, digamos, además de estas cuestiones del oficio de historiador que toca pasar horas a veces revisando un índice para ver si uno encuentra una cosita que le sirva para lo que está buscando, que le pasa pues en general a muchos historiadores de muchos temas, pues hay que tener la mente abierta a lo que uno va a encontrar. O sea, primero estar alerta, no solo a los documentos que escribieron las mujeres, ¿no? Porque como tú dices, desafortunadamente en muchos casos no contamos con ellos, sino contamos con documentos que otros escribieron sobre las mujeres. Digamos que para el caso de estos documentos en los que no podemos observar la voz de las mujeres como tal, primero, si es con lo único que contamos, nos toca trabajar con eso. Esa es la limitación que a veces nos ponen las fuentes. Con lo que tenemos que trabajar. Y para este tipo de documentos, pues es importante leer entre líneas, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, con la legislación eh, judicial eh, o en los procesos judiciales, por ejemplo, habría que tener cuidado con, bueno, la ley dice que las mujeres deben ser así, pero justamente si dice que deben ser así, debe ser porque no son así, ¿cierto? Entonces, si hay muchos, si la ley dice a las mujeres no deberían abortar porque son madres ante todo, pero entonces hay las leyes de antiaborto, pues es porque las mujeres abortaban, ¿no? Entonces ahí ya hay un primer punto de análisis, ¿no? Así no encontramos las voces de las mujeres, pues sí podemos analizar lo que se decía de ellas. También a veces es importante ver qué discursos circulaban en la sociedad o en distintos ámbitos sobre las mujeres, porque nos permite ver qué expectativas había sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, los expedientes judiciales, bueno, a mí me encantan porque además tienen muchísima información eh, y ahí pues uno no solo encuentra el delito que cometieron, si es que lo cometieron, sino que muchas veces aportan pues, información muy importante acerca de la vida de las mujeres. Sí, ellas no los escribieron, ¿no? Mientras ellas declaraban, fue que el escribano que estaba tomando nota o el funcionario que estaba tomando nota cambió la palabra y resulta que ella dijo mi mamá y entonces él escribe su hermosa madre. Claro, eso lo cambia. Y sin embargo, si es con lo único que contamos, pues a veces hay que advertir, ¿no? Que es un acercamiento. Nosotros no, pues no vamos en busca de la verdad, sino de lo que podemos observar desde nuestro contexto de hoy en día, desde nuestra formación y nuestros intereses académicos, personales, sentimentales, etcétera. Eh, pero, digamos, no nos frenemos solo porque no encontramos una carta escrita exactamente por una mujer, ¿no? Analicemos qué quería decir eso. Y por otro lado, lo que les decía de estar abiertos a lo que podemos encontrar, y les voy a poner un ejemplo. Una vez que fui al Archivo General de la Nación, como les decía, y pregunté por historia de las mujeres, y entonces me dijeron, no, aquí sobre mujeres e independencia no hay absolutamente nada, cambie de tema. Entonces igual me metí, con mayor razón me metí a mirar si había algo, porque no le creía al funcionario. Y por ejemplo, no encontré a las mujeres, o sea, no encontré registros sobre mujeres en la guerra, por ejemplo, peleando, no los encontré. Ni encontré registros necesariamente ay, esta espía hizo tal cosa, unos poquitos por ahí. Pero en cambio de eso, por ejemplo, encontré hartísimas cartas que las mujeres enviaban a las autoridades solicitando cosas. Claro, muchas de esas cartas estaban escritas por abogados y sin embargo, eran cartas que y seguramente estaban redactadas de manera estratégica para ganarse el favor de las autoridades. Y sin embargo, por ejemplo, a partir de esas cartas se puede hacer una reconstrucción hasta donde lo permite el documento de las condiciones de vida que muchas mujeres atravesaron, de pobreza, de muerte de familiares, de destierros, etcétera, etcétera. No sabemos si la carta exageraba o no, no sabemos si fue de puño y letra a las mujeres, algunas seguramente sí lo fueron, y no lo vamos a saber, no lo podemos saber. A veces sí, a veces no. Pero entonces ahí, pues se puede, por ejemplo, analizar los discursos, ¿no? ¿Cómo era esa interacción entre las mujeres y las autoridades? ¿O qué se creía dentro de ese intercambio que podían decir las mujeres? Porque muchas de las cartas las firmaban a su nombre
y decían, por ejemplo, una mujer, una carta que me encanta, en 1813, una mujer que dice, yo, ciudadana de este estado, y dirige la carta al estado de Cundinamarca, pues no sabemos si ella exactamente lo escribió o un tío le ayudó o contrató un abogado, pero lo que sí podemos saber era que las autoridades recibieron esa carta y que si un abogado la ayudó y los abogados sabían de cuestiones legales, entonces el estatus de ciudadana era posible decirlo, o sea, era posible llamarlas así, por ejemplo, para dar un ejemplo. Entonces, pues no desfallecer y buscar siempre, además de buscar fuentes alternativas, pues buscar siempre qué análisis se le puede hacer a las que ya hay también. Y bueno, espero que haya quedado respondida la pregunta. Bien, claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias también por la conferencia, por habernos acompañado el día de hoy. Pues la gratitud va también en nombre del Centro Cultural del Banco de la República en Tunja y de la maestría y doctorado en Historia. Y pues bienvenida también para otras ocasiones. Y pues las puertas del programa están abiertas. Muchas gracias por acompañarnos y a todas las personas también que vieron la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y pues también por la invitación y por supuesto a las personas que estuvieron escuchando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buena Hasta luego. tarde.